Hola, hola, muy buenas. Hoy voy a hablarles sobre la aplicación de regresión lineal múltiple sobre el tema del bienestar y la calidad de vida. La información lo saqué, como ven, de una investigación que hicieron en Harvard. La información está aquí por si quieren verlo a mayor detalle. Pero lo importante de este flujo es que empecé a leer un poco la información del lugar, Kolan Bichayal. Y de este lugar no fui descubriendo qué actividades hay, en dónde queda, es una ciudad grande o pequeña. Y justamente empecé a resaltar los datos más importantes que consideraba para evaluar lo que es una calidad de vida. O cómo lo podríamos emplear esto en una ecuación. Tal vez sé que no es lo más adecuado por el tipo de información que manejan y que esta información es subjetiva, pero lo quería realizar como experimento. Y aquí les presento mis resultados. Aparte de todos los datos resaltados, acá tengo todo el código, el cual usé en una par de librerías que son Pandas y Seaborns. Pandas obviamente para el procesador de datos, Seaborns para el gráfico de información. En este caso el csub en punto y coma, y justamente lo normal es simplemente dejarlo en blanco porque la información está en coma. Eso es algo que quería mostrarles. Luego el data frame tenía una cabecera, empecé a observar los datos, a analizarlos, a ver cómo podría trabajar. En total son 117 columnas, bueno, 116 si quitamos el ID. Empecé a inspeccionar un poco el tema de la edad con el bienestar, la educación con la edad, solamente por un tema de curiosidad. Pero donde ya empecé a trabajar con mayor detalle es justamente la limpieza de datos. Aquí vi sobre el tema de datos duplicados. Por eso justamente usé el copy, copiamos todos los duplicados y vemos que al final no existen datos duplicados, así que trabajé con el data frame normal. Luego empecé a adaptar los datos a solamente las columnas que me interesaban. Las columnas que me interesaban, bueno, son todas estas que están acá. Y le dije que lo guardara en otro data frame. En este caso le puse data frame dirty porque la información está para limpiar. Como ven, hay un par de nans, hay un formato de tiempo medio extraño. Saben que para regresión lineal se utiliza variables dummy, así que falta realizar todo ese tipo de procesos. Así que empecé primero con los datos nulos. Vi que tiempo, escuela y trabajo y empleo principal tenían demasiados datos nulos, así que tal vez no le podré sacar tanto provecho. Entonces decidí eliminarlos. Y las informaciones que tenían poquitos datos vacíos, dije que sí, sí podría trabajar con esos datos vacíos. Aquí está en mayor detalle cuando no se logra visualizar todo por completo. Pero al final con los que quedamos con poquititos datos nulos, le hice justamente esta técnica que es el llenarlo con datos adyacentes. ¿Eso qué quiere decir adyacentes? Es que adyacente se refiere a que si aquí fuera un dato nulo, primero lo va a rellenar con cero. Y todos los datos con cero, luego lo va a buscar con sus datos que estén cerca de él, ¿no? En este caso el dato más cercano a él es el 81. Así que lo que va a hacer es justamente copiar ese valor y lo va a colocar acá 81 y lo va a reemplazar. Es una técnica que se tiene para... hay poquitos datos y para no desaprovecharlos se puede utilizar esa forma. Lo mismo pasaría, por ejemplo, acá si yo borro el 10 y digamos que sea un nulo. Entonces primero lo reemplaza con cero y luego mira uno de sus hermanos y lo va a rellenar con alguno de ellos. Normalmente siempre toma el de abajo, si no me equivoco, así que tomaría el 7. Y así va haciéndolo con cada uno de estas informaciones. Luego hice lo mismo con el tema de los tiempos. Hice en este caso un replace a los datos nulos. Luego hice una transformación para que solamente me bote minutos, porque considero que la información para trabajar en este caso, ya que la mayoría del tiempo está catalogado en minutos. Para ello hice esta función, hice justamente que ejecutar esta función y lo transformara y lo guardara en la columna de tiempo salud. Adaptar la fila
a predecir justamente lo que hice fue un poquito ya ver los datos que había, solo para inspeccionar, y hice un pequeño diccionario para justamente rellenar todos estos datos que están en forma de letras con un valor numérico, en donde consideraba que algo muy malo, una percepción muy mal era uno, 2 y iba subiendo de 3, 4 y 5. Y el NC y NR lo coloqué como cero. Dije todas las columnas que quería en las que transformara y luego hice el replace. El replace lo que hace justamente mira en el diccionario y si coincide lo va reemplazando con ese número. Y entonces pasamos de una información con unos par de datos numéricos ya en vez de solamente texto. Repetí lo mismo ejercicio con el tema de desacuerdo y muy desacuerdo. Y ahora la información ya se ve un poquito más numérica mejor, que es lo que buscamos justamente para una regresión lineal. Y luego las creaciones de variables dummy, en este caso son para los sí y no. Y justamente lo que me hizo fue todo esto. Creé un for para que lo haga de forma iterativa hasta que acabe. Y en esta interacción agregué el tema de prefix column porque si solamente lo dejo como tal, me va a rellenar una columna sí y una columna no y varias iguales. Y no voy a saber si este sí es de un agua potable o si este no es del internet fijo, por ejemplo. Entonces, cosa que le coloca el nombre de este que es agua potable sí, y entonces yo sé que esa información todo es del agua potable. Hice un concat para justamente juntarlo y dropear las columnas que ya, para no repetir la información, eliminé las columnas donde se sacó la información para la variable do. Luego configuré esto para que pueda ver toda la información sin que lo resuma con 3 puntos, en este caso en las columnas. Me quedé con 32 y vi que toda esta información es la que tenía. El objetivo, hallar el bienestar. Entonces, otra cosa que se suele aplicar en regresión lineal es justamente el rescalamiento. Con rescalamiento se refiere a que los valores numéricos estén en un intervalo del 1 al 0, ya que esta información le es más fácil de procesar a este tipo de algoritmos y trabaja de una mejor manera. Entonces seleccioné todas las columnas que necesitaba, vi que me seleccionaba todas y una vez que seleccionaba todas las que quería, empezaba a hacer la transformación con el Data Frame Scaler. Entonces, una vez he hecho justamente la transformación, vemos que la información está ya trabajada de una mejor manera. Entonces, ahora que ya tengo la información adaptada a cómo quiero para que trabaje en el modelo, empiezo a crear el modelo. Entonces, selecciono el data frame, donde solamente va a seleccionar la variable bienestar, otra donde solamente estén todas las demás variables con las que tiene que hallar el resultado. Hago la división de datos y empiezo a ver el tema de qué tan relacionadas están las variables y si la eliminación de alguna de estas afecta al modelo como tal. Y aquí me bota la información de que justamente la columna educación profesional o técnico no tiene influencia en el modelo, no influye en el modelo. Y al no influir en el modelo, me conviene eliminarlo para obtener una ecuación mejor, una ecuación que logre hallar el bienestar de las personas en esa ciudad. Importo esto que es esta librería para el tema de tener mejores métricas en el tema de regresión lineal múltiple. Agrego una constante que es la constante que se necesita para trabajar en esta función. Y cuando me refiero a constantes, justamente a esa ecuación que tenemos todos de un x más. Me refiero justamente que una ecuación donde y es igual a un x1 más un x2 y así sucesivamente, y hay una constante justamente ahí. Esta constante es justamente la que estoy agregando acá. Hago el entrenamiento respectivo, veo que los parámetros que salen en los resultados y empiezo a analizar este tema de esta información que me genera con el summary. Y aquí el principal problema es que hay unas P's que están generando alto ruido, por decirlo así, y tendría como recomendación que eliminarlas, pero
Todavía no las elimino, solamente las tengo como referencia porque primero quiero eliminar las que me generan más problemas con el BIF, que es la relación multicolineal. Y acá abajo en notas me da algunas recomendaciones como que los errores estándar se asumen como una variación de comatriz de los errores que estén correctamente especificados. Y de un pequeño valor, de que es este justamente acá, tal vez indique que hay una fuerte multicolinealidad o un problema de diseño en la matriz. Así que empiezo a crear otro modelo en donde voy quitando una variable y ahora los datos se comportan de una forma más cercana, pero no es lo ideal. Lo ideal es tenerlo 5 o menos de 5. Entonces igual sigo realizando lo mismo. Veo que en el P igual se sigue comportando igual. No hay alguna variación. Entonces sigo repitiendo este mismo proceso y veo que en los números empiezan a bajar. Y ahora acá tengo un problema porque me dice que elimine la electricidad. Pero para que una persona tenga un bienestar, por lo menos en la ciudad, considero que sí es importante este dato, así que no lo considero para eliminar. Y entonces decido eliminar el otro, que es el tiempo de descanso. Entonces sigo trabajando, se aplica lo mismo. Sigo realizando el tema de eliminar variables. Y en eso justamente al final, justamente veo que los datos están comportando mejor, aunque algunos están empezando a crecer. Sigo eliminando hasta que al final trato de llegar a uno donde considero que tal vez sea el que deba quedar, que es justamente el número 7. Y veo que hay un alto ruido que genera esta matriz, este gráfico. Y justamente lo que se busca es que se asemeje a una campana. Y esto en sí genera una especie de dos campanas, que no es lo ideal. Entonces solamente me queda seguir los pasos para ver cómo se comporta la información y vemos que no se forma esa famosa regresión lineal. En sí debería estar formándose una línea diagonal de esta forma. O podría comportarse de otra forma, que es así, pero siempre tiene que ser una línea en diagonal. En cambio, esta es una línea recta que va chocando en algunos puntos. Y bueno, solamente ya para acabar hago los pasos de puntaje. Veo que justamente el puntaje no es bueno, ya que debería estar entre cerca a 1 o, mm, o un poquito más alto el 0,5, ya que lo que mide justamente es que también se ajusta el modelo de los datos. Y acá justamente el chat GPT me menciona que no es una garantía, pero sí una referencia a tomar en cuenta. También está trabajando bastante con el chat GPT para varias consultas de regresión lineal. Así que he seguido trabajando, viendo el tema de cómo se comporta el tamaño de los datos y el ajuste cuadrado usando la fórmula. Esto con el motivo de que justamente acá explicó ChatGPT. Y bueno, con esto justamente es que el modelo no está funcionando bien, ya que debería botar un valor positivo, indicando de que sí, este modelo se comporta mejor que un modelo por defecto cualquiera, que está con valores aleatorios. Y bueno, eso es todo lo que tenía. En sí, la conclusión es que este modelo no es el más adecuado para trabajar, ya sea por lo que tiene que trabajar con los números de bienestar que son bien constantes o los números que se tienen por ahí. Pero al final lo que logré es esto justamente, que hacía un pequeño experimento sobre la aplicación de regresión lineal. Y si quieren saber un poquito más a detalle en qué código usé como referencia, que está indicado en regresión múltiple de bicicleta, en donde muestra el paso a paso, el por qué hace algunas cosas, sus suposiciones y todo ello de una forma mucho más profunda. Les voy a dejar el link para que puedan revisarlo. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Ya luego estaré mostrando los avances de otros algoritmos.